De regreso, cuando son las 9 de la mañana con 12 minutos, hablamos de uno de los temas del momento, la entrega fraudulenta y el uso fraudulento de licencias médicas, algo que se ha convertido en un escándalo porque además tiene repercusiones gravísimas en el funcionamiento del sistema de salud, no solo público, sino privado, pero obviamente la afectación que tiene en el sistema público es enorme. El 70% del financiamiento de FONASA va a financiar el subsidio por incapacidad laboral. Saludamos a Luis Castillo hasta ahora, que fue subsecretario de Redes Asistenciales, con quien conversamos de este asunto. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buenos días, Carolina. Buenos días, Sebastián. Hola, doctor. Gracias por el contacto. ¿Qué es lo primero que usted podría decir después de 5 días de esta revelación que hace la Contraloría, de este informe que entrega, que nos toma por sorpresa, no porque no supiéramos que las licencias médicas se mal utilizaban, sino por la magnitud y el nivel de las personas, el estándar de las personas que se llama el uso de las licencias? Renunció un gerente de metro, un gerente de personas que dice que no tenía idea que no podía salir del país con la licencia. ¿Qué es lo que usted personalmente más lo ha golpeado? Mire, lo que más me ha golpeado ha sido la normalización de un acto ilícito en el uso de un descanso, de un derecho de la salud. La normalización de actos en torno a estas licencias, en el hecho de tener un segundo empleador o salir fuera del país de vacaciones, contando con este permiso, entre comillas, legal para la recuperación de la salud. Y también lo segundo, y no menos importante, es que esto lo estén haciendo una fracción pequeña, pero de colegas míos, médicos, sobre todo que trabajan en el sector público, que tienen directa relación y muy gran conocimiento respecto de que cualquier recurso que vaya y sea utilizado en forma inadecuada va en desmedro de algún grupo de pacientes que ellos mismos están atendiendo. Eso me ha producido una gran estupefacción. Doctor. Y gran rabia también al mismo tiempo. Claro, genera indignación en todos, ¿no? En la ciudadanía en general también el impacto es bien importante. Ya hay dimensiones además de lo que esto significa. Más del 60% de los involucrados, los funcionarios, están en los municipios o en corporaciones municipales. Otro tanto, más del 30% en el gobierno central. Pero de todas maneras, después de conocido esos antecedentes y sabiendo dónde están los problemas o en qué reparticiones, ¿hacia dónde hay que avanzar? Por ejemplo, desde el punto de vista de las atribuciones que tiene Contraloría para este tema. ¿Es necesario ir centralizando y darle más facultades para indagar este tema? ¿O hay que reforzar a otros actores como el Compino FONASA? Yo creo que hay 3 líneas estratégicas a reforzar en este aspecto. Primero, todo lo que significa los procesos de cambio y reforma en FONASA, en COMPIN y en la legislación asociada al uso de las licencias. La protocolización, el número de días de las enfermedades propiamente tal. Segundo, cambiar el modus operandi del uso del derecho del reposo, de manera de que la gente, cuando tenga este reposo, efectivamente sea utilizado como una extensión del tratamiento. El segundo punto es mejorar la gobernanza asociada a estos aspectos. FONASA, COMPIN y las ISAPRE, de manera que por un lado se controle, se fiscalice, pero por otro lado no se abuse suspendiendo licencias que están bien extendidas. Y el tercer aspecto, yo creo, y le daría mayor capacidad de fiscalización a la Contraloría, que sea un órgano externo que vaya diciendo, oye, esto está pasando, haga esto, mejor esto otro. ¿Pero qué atribuciones en particular? ¿Pero qué atribuciones en particular, Luis? Porque este informe surge a partir de un cruce de datos que realiza, una base de datos, digamos, ¿no? Cruza los antecedentes de qué funcionarios tenían licencias médicas en un periodo y si es que habían viajado o no fuera de Chile en ese periodo. Pero es un ejercicio bien acotado. Habría que entregarle más atribuciones respecto a qué. La ley, ya hace algunos años había la posibilidad de cruzar estos datos. No se había usado por diferentes motivos, pero existía. Lo que yo me refiero a Contraloría es que la Contraloría y los organismos pertinentes, la Suceso, COMPIN, produzcan trabajo en conjunto de manera de que todas las actividades asociadas a la fiscalización y monitorización se controle
el número de sumarios, se establezca un sumario distinto a los sumarios normales, ojalá un sumario de menos de 60 días de duración, porque esto me parece a mí que es mucho más simple. ¿Por qué salió? Si estaba o no con licencia, ¿por qué salió? ¿Por qué tiene un segundo empleador si estaba con licencia? Y efectivamente saber si esto produjo un daño en el sector donde trabajaba. Eso es muy rápido. Ya hay acumulación de sumarios que están abiertos en el sector público prestador y en el ministerio. Deben ser más de 5.000 sumarios que pueden estar asociados a estos aspectos y que están abiertos hace mucho tiempo. Esos sumarios son los que hay que acortar y proteger a los fiscales, porque de repente los fiscales que llevan estos sumarios terminan más dañados que el propio individuo que está sometido a análisis durante el sumario. Ya es conocido un caso de Coquimbo, Coquimbo La Serena, donde el fiscal terminó destituido porque se le llevó a cabo un sumario a una persona que abusaba de este derecho legal de reposo sanitario. Luis. Entonces, esos tres aspectos a mí me parece que son súper importantes. A ver, estamos conversando con Luis Castillo, ex subsecretario de Redes Asistenciales y además decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma. Quisiera preguntarle, para que nos cuente, ¿cuál es la diferencia entre una investigación sumaria y un sumario? Porque entiendo que hay una diferencia en una, incide un fiscal, ese fiscal es externo, es del COMPIN. Cuéntenos un poco. La investigación sumaria es la realización, como lo dice el nombre, de una auditoría asociada o una investigación asociada a un hecho en particular. Se nombra la persona, la autoridad superior de servicio nombra a un profesional que tiene que tener ciertas categorías para que investigue si efectivamente hay constitución de algún delito, una falta administrativa o una falta disciplinaria. Si esto es así, se establece y se desarrolla un sumario con la designación de un fiscal, que es un abogado, que investiga oficialmente si estos hechos constitutivos son delitos que son atribuibles a la Fiscalía del Ministerio Público a que siga su tramitación o son faltas administrativas disciplinarias propias del servicio en cuestión. Esto puede tomar meses y en algunos momentos puede tomar años, porque una vez que se constituye y se determina un fallo por parte del fiscal, el individuo o las personas que están involucradas tienen derecho a recusar al fiscal, a apelar, a defenderse, incluso se puede llegar a la Corte Suprema. Yo tengo memoria de un caso que se pilló infraganti, y tuvimos que llegar a la Corte Suprema para destituirlo del sector público, después de 3 años, cuando todo el mundo sabía que este caballero hacía y deshacía con otros aspectos. Y en Entonces, ese sentido, aquí Luis, hay una maraña que claro, hay que simplificar. Ya, eso es una cosa, simplificar, pero también está el rol de los gremios, ¿cierto? De los trabajadores de la salud, que van a decir, nosotros tenemos derechos adquiridos, no tienen por qué cambiarnos ahora las condiciones de nuestras licencias y las investigaciones a las que nos someten, por ejemplo. Y quisiera preguntarle en su rol, cuando tenía un rol de autoridad, ¿cuán fuertes eran las presiones de organismos como la FENATS? Porque uno piensa que a eso hay que enfrentarse y que en parte por eso también ha habido tanta laxitud y tanto tiempo en que esta mala práctica se ha extendido. No es que sean ellos los responsables, pero estamos analizando los factores, ¿cierto? Mire, en mi tiempo con los gremios constituimos mesas de comisiones de ausentismo y trabajamos con todos aquellos que estaban ausentes de la función pública por más de 150 días. Y caso a caso, en cada uno de los hospitales se discutían. Y aquellos que no tenían fundamento alguno, se les pasaba a posición de invalidez, se les pedía su jubilación por incompatibilidad de salud o sencillamente se les pasaba a un sumario, un acto administrativo para sacarlo del sector. Los gremios, creo que hoy día más que nunca, están conscientes que no deben ni pueden defender lo indefendible. Este hecho es otra cosa. Una licencia médica es un hecho legal de extensión de un reposo de un plan terapéutico. Cuando alguien
sobrepasa eso y usa esto para otros fines, esto es un acto ilícito. Por lo tanto, yo creo que aquí hay una evidencia más que necesaria. No veo a los gremios defendiendo estos aspectos. Sí pueden haber condiciones que expliquen esto, pero eso lo tendrá que determinar la Fiscalía o el fiscal Sí. que está a cargo de los sumarios propiamente tal. Ahora, Luis, usted dice, no deben defender lo indefendible, es cierto, pero al final en la práctica, y usted mismo lo contaba con algunos ejemplos, se generan obstáculos para el desarrollo de sumarios, se generan presiones de parte de esos gremios, hay una defensa corporativa, o sea, en la práctica sí existen esos problemas. Por eso era importante Sí. el tema de las atribuciones, por ejemplo, a quienes investigan, a la Contraloría, a otros actores. Sí, yo creo que esas presiones existen, son reales, eh, pero insisto, yo creo que hoy día esto, tanto los gremios como la autoridad debieran ser hacer un trabajo tan integrado que permita desechar Ujú. este grupo de gente que está usufructuando y perjudicando a Mm, la gran mayoría de la masa trabajadora y funcionarios que hacen su trabajo muy bien día a día. ujú. Luis, estamos conversando con Luis Castillo, ex subsecretario de Redes Asistenciales. Las ISAPRES están proponiendo crear un órgano independiente y técnico encargado del control y financiamiento de las licencias médicas. ¿Qué le parece lo que pasa también ahí en el mundo privado? Mire, en el año 2011, durante el gobierno del primer gobierno del presidente Piñera, se hizo un proyecto de ley donde, entre otras cosas, se mejoraba, se modernizaba y actualizaba la manera como se extendía la licencia. Y también se discutió esto de que sea un órgano independiente. Yo creo que, dadas las condiciones, no es una mala idea. Sin embargo, creo que es necesario profundizarla. Yo pienso de que cuando uno analiza las licencias médicas, el sector privado tiene las auditorías de las licencias asociadas a las ISAPRES, que tiene una tasa de rechazo bastante elevada. Sin embargo, cuando uno lo compara con FONASA, FONASA tiene una tasa de rechazo ridículamente baja. Claro. Por lo tanto, el mayor gasto está en FONASA. Toda instancia que signifique una mejoría del sistema, un equilibrio y una restricción a los abusos, de un lado, tanto por un aumento de la tasa de rechazo como por otro lado, el uso de la licencia por cualquier cosa. Yo creo que es bienvenido. En estos momentos, creo que lo único que no debe seguir pasando es esto que hemos estado viendo con estupefacción estos últimos días, especialmente colegas míos que han salido de vacaciones fuera del país, estando con licencia. Luis, y sobre los efectos que esto puede tener, entiendo que FONASA destina una parte importante de sus recursos al pago de licencias médicas precisamente. ¿Cómo podemos cuantificar eso? ¿Qué pasa si es que se regula el sistema, se reduce ese gasto? ¿Qué efectos tiene eso dentro del sistema de salud? Porque son recursos que en definitiva se van a destinar a otras cosas, ¿no? En el año 2023 se gastaron 1,1 del PIB. Esto quiere decir un poco más de 2.000 millones de dólares. Se supone el año 2024 fueron un poquito más de 2.100 millones de dólares gastados en licencias. Se supone de que, y suponemos que hay aproximadamente 400, 500 millones de dólares que son licencias superfluas, Ujú. mal extendidas, licencias utilizadas con día extendido con otra finalidad. Si esos recursos se gastaran en la prestación de verdad, en el aumento de la accesibilidad, yo creo que con esos mismos recursos en 2 años estaría la lista de espera solucionada. O sea, Es lo que brutal quiero el decir impacto que puede tener, Impresionante. impresionante. es impresionante. Lo que quiero decir es que con un mayor control y eficiencia de gasto y el traspaso del uso de aquellas licencias que se pagan y se usan en forma inadecuada, se va al área prestadora, el sector prestador tendría mucho más recursos de los que tiene hoy día y podría operar mucho más tranquilo, resolver muchos más problemas para los chilenos. Ese es Doctor, el impacto que tiene. ¿puede repetir eso? Usted dice, si es que no se pierde esa plata en pago de licencias médicas, se podría resolver, y digamos, y el prestador la puede utilizar, se podría resolver el tema de las listas de espera. ¿De qué monto estamos hablando? ¿De los 300 millones de dólares?
Estamos hablando de sobre 300 millones de dólares si es que hay un verdadero control y se produce una disminución estadísticamente significativa de la producción de licencias médicas superfluas o ideológicamente falsas. Este dinero que se deja de gastar para el pago de licencias, si van la cotización al pago de las prestaciones, sobre 300 millones de dólares, creo que la lista de espera que se ha ido acumulando podríamos llegar a resolverla en un par de años, con tranquilidad. Impresionante. Ese es el impacto que tiene. Claro, porque es una cuestión como de macroeconomía, son platas realmente grandes y del funcionamiento del país y del presupuesto que se entrega. Y por eso el ministro Marcel ha estado tan encima del tema también, ¿no? Ha estado Son millones, son millones de licencias lo que se hacen. 2.000 millones de dólares no es un monto despreciable. No es un monto despreciable que se gasta el país en este reposo. Doctor, son 1 millón de días, escuchaba yo, de ausentismo por estas licencias. Hablemos de la orden médica, ¿cierto? Hay un vicepresidente del Colegio Médico que tuvo que renunciar. Y vimos la cantidad de médicos que tienen muchas veces doble función, lo que además entiendo es un delito, según se nos ha dicho. ¿Cómo ve usted esa situación considerando la larga espera que tienen que tener los pacientes para poder atenderse en los servicios públicos que sabemos que son de buena calidad, pero que tienen estos problemas estructurales de demora y de mala infraestructura por falta de recursos? Bueno, hoy día nos publicaron una carta respecto a ese tema, en particular en un diario de circulación nacional. Pero sí, lo vimos. Creo que los colegas nuestros que han dejado de atender en el sector público, han usado una licencia y se han ido a atender medicina privada, creo que eso ya, aparte de salir del marco moral y ético, puede incidir en un acto ilícito, al menos reglamentario administrativo. Eso es deleznable mirado a la perspectiva de la ética pública. Abandonar un sector para ir a obtener un usufructo de otro. Yo creo que entre el derecho y la moral hay unión, pero aquí no pega ni uno ni lo otro. Yo creo que a ellos se les debe investigar, se les debe realizar sumario, y si se justifica y el fiscal y la dirección implican la destitución, hay que cortar por la destitución. Luis Castillo nos ha acompañado esta mañana aquí en CNN Chile Radio, ex subsecretario de Redes Asistenciales. Gracias por el contacto, Luis, esta mañana, muy amable. Muchas gracias, doctor. Un gusto saludarlos. Igualmente. Nos vamos rápidamente, 8:29, a lo que está ocurriendo hasta ahora en La Moneda. La ministra